Sura de los creyentes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قد أفلح المؤمنون. Habrán triunfado los creyentes, الذين هم في صلاتهم خاشعون. aquellos que en su salat están presentes y se humillan, والذين هم عن اللغو معرضون. los que de la frivolidad se apartan, والذين هم للزكاة فاعلون. los que hacen efectivo el zakat, والذين هم لفروجهم حافظون. y preservan sus partes privadas, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. excepto con sus esposas o las que poseen sus diestras, en cuyo caso no son censurables. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Pero quien busque algo más allá de eso, esos son los transgresores. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Y aquellos que con lo que se les confía y de sus compromisos son cumplidores. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Y los que cumplen sus oraciones, أولئك هم الوارثون. ellos son los herederos, الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. que heredarán el Firdaus, donde serán inmortales. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. En verdad, creamos al hombre de una esencia extraída del barro. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Luego hicimos que fuera una gota de esperma dentro de un receptáculo seguro. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Luego, transformamos la gota de esperma, creando un coágulo de sangre, y el coágulo de sangre, creando un trozo de carne, y el trozo de carne en huesos que revestimos de carne, haciendo de ello otra criatura. Bendito sea Alá, el mejor de los creadores. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Y luego, después de eso, tendréis que morir. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Después, el día del levantamiento, seréis devueltos a la vida. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Y hemos creado por encima de vosotros 7 vías. No estamos descuidados de la creación. وأنزلنا من السماء ماء
بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Hacemos que caiga agua del cielo en una determinada cantidad y la asentamos en la tierra. Pero es cierto que tenemos poder como para llevárnosla. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Y por medio de ella originamos para vosotros jardines de palmeras y vides, de los que obtenéis muchos frutos y de los que coméis. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Y un árbol que crece en el monte Sinaí, que produce grasa y aderezo para disfrute de los que lo comen. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Y por cierto que en los animales de rebaño tenéis una lección. Os damos de beber de lo que hay en sus vientres, y de ellos obtenéis muchos beneficios. De ellos coméis. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Y ellos y las naves os sirven de transporte. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Enviamos a Noé a su gente y dijo: Gente mía, adorad a Alá, no tenéis otro Dios que Él, ¿no vais a temerle? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Y dijeron los magnates, que eran los que de su pueblo se habían negado a creer: No es más que un hombre como vosotros, que busca la supremacía entre vosotros. Si Alá hubiera querido, habría hecho bajar ángeles. No habíamos oído nada de esto a nuestros primeros padres. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. No es más que un hombre poseso. Dadle un tiempo de espera. قال رب انصرني بما كذبون. Dijo: Señor mío, ayúdame, ya que me tratan de mentiroso. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Entonces le inspiramos: Construye una nave bajo nuestra mirada e inspiración. Cuando nuestra orden llegue y el horno se inunde, embarca en ella a 2 ejemplares de cada especie y a tu gente, con la excepción de aquel
contra el que se haya decretado una palabra previa. Y no me hables en favor de los injustos, pues en verdad han de perecer ahogados. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Cuando tú y quienes están contigo hayáis subido en la nave, di: las alabanzas a Alá, que nos ha salvado de la gente injusta. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Y di: Señor mío, haz que arribe a un lugar bendito. Tú eres el mejor en hacer llegar a un buen término. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Es cierto que en eso hay signos. No hicimos sino ponerlos a prueba. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Luego, una vez pasaron, originamos otra generación. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Y les enviamos un mensajero, que era uno de ellos. Adorad a Alá, no tenéis otro Dios que Él. ¿No vais a temerle? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Dijeron los magnates, que eran los que de su gente no creían y negaban la veracidad del encuentro de la última vida y a quienes habíamos dado una vida regalada en este mundo. ¿Quién es este sino un humano como vosotros, que come de lo que coméis y bebe de lo que bebéis? وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Si obedecéis a un hombre que es como vosotros, estáis perdidos. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Os asegura que cuando estéis muertos y seáis tierra y huesos, se os hará salir de las tumbas. هيهات هيهات لما توعدون. Qué lejos, qué remoto es lo que os asegura. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Solo existe esta vida nuestra de aquí. Vivimos y morimos y no seremos devueltos a la vida. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. No es más que un hombre que ha inventado una mentira sobre Alá. Nosotros no le creemos. قال رب انصرني بما كذبون. Dijo: Señor mío, auxíliame, ya que me tratan de mentiroso. قال عما قليل ليصبحن نادمين. Dijo: Pronto os arrepentiréis. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. El grito de la verdad los agarró y los dejamos convertidos en despojos. Fuera con la gente injusta,
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Después, una vez pasaron, originamos otras generaciones. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Ninguna comunidad puede adelantar o atrasar su plazo. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Luego fuimos enviando sucesivamente a nuestros mensajeros. Cada vez que uno de los mensajeros llegaba a una comunidad, era tachado de mentiroso. Fueron pasando unas tras otras y las convertimos en casos ejemplares. Fuera con una gente que no cree. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Después enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros signos y un poder visible. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. A Faraón y su corte. Pero ellos se llenaron de soberbia y fueron altivos. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Dijeron, ¿cómo vamos a creer en dos seres humanos como nosotros, cuyo pueblo es esclavo nuestro? فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Negaron la verdad que decían y fueron destruidos. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Y le dimos el libro a Moisés para que pudieran guiarse. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. E hicimos del hijo de María y de su madre un signo. A ambos les dimos cobijo en una colina fértil con agua corriente. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Mensajeros, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud, que yo sé lo que hacéis. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Y realmente, vuestra comunidad es una única comunidad, y yo soy vuestro Señor. Por lo tanto, tened temor de mí. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Pero fragmentaron lo que tenían en escrituras, y cada facción quedó contenta con lo suyo. فذرهم في غمرتهم حتى حين. Déjalos en su confusión hasta un tiempo. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. ¿Acaso creen que esas riquezas e hijos que con tanta largueza les concedemos نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. son porque somos solícitos con ellos en darles bienes? Por el contrario, no se dan cuenta. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.
En verdad, los que están estremecidos por temor de su Señor, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون esos que creen en los signos de su Señor, والذين هم بربهم لا يشركون y que no asocian a otros con su Señor, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. los que dan de lo que se les da y sienten temor en su corazón porque saben que han de retornar a su Señor. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Esos son los que se apresuran en hacer el bien y son los primeros en ello. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. No obligamos a nadie sino en la medida de su capacidad. Junto a nos hay un libro que dice la verdad y ellos no sufrirán ninguna injusticia. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. Pero sus corazones están cerrados a él y han de llevar a cabo otras acciones distintas. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. Hasta que sorprendamos con el castigo a los que de ellos han caído en la vida fácil. Entonces pedirán socorro. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. No pidáis socorro hoy, porque no recibiréis auxilio de nosotros. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. Ya se os recitaron mis signos, pero os volvisteis sobre vuestros talones. مستكبرين به سامرا تهجرون. Llenos de soberbia por ello, hablando groseramente en reuniones nocturnas. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ¿Acaso no han meditado la palabra? ¿O es que les ha llegado algo que no les llegara ya a sus primeros padres? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ¿O es que no reconocen a su mensajero y por ello lo niegan? أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ¿O es que dicen, está poseído? Por el contrario, les ha llegado la verdad, pero a la mayoría de ellos la verdad les repugna. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Si la verdad siguiera sus deseos, los cielos y la tierra y lo que hay en ellos se corromperían. Por el contrario, les hemos traído su recuerdo, pero ellos se apartan de lo que les hace recordar. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ¿O es que les pides un tributo? El tributo de tu Señor es mejor. Él es quien mejor provee.
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. Y verdaderamente tú los llamas a un camino recto. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. Pero los que no creen en la otra vida están desviados del camino. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. Y aunque tuviéramos misericordia con ellos y los libráramos del mal que les aflige, persistirían en andar errantes fuera de los límites. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Ya les habíamos afligido con el castigo y no se humillaron ni suplicaron ante su Señor. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Pero llegará un momento en que les abramos una puerta tras la que haya un castigo intenso y queden en él sin esperanza. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Él es quien ha creado para vosotros el oído, la vista y el corazón. Poco es lo que agradecéis. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Y Él es quien os ha repartido por la tierra, y hacia Él iréis a reuniros. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Él es quien os da la vida y os da la muerte, y suya es la alternancia de la noche y el día. ¿No vais a entender? بل قالوا مثل ما قال الأولون. Sin embargo, hablan como hablaban los primitivos. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Decían, ¿acaso cuando hayamos muerto y seamos tierra y huesos, se nos devolverá a la vida? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Ya se nos amenazó con esto a nosotros y a nuestros padres antes, pero no son más que patrañas de los antiguos. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Di, ¿de quién son la tierra y lo que hay en ella, si es que sabéis? سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Dirán, de Alá. Di, ¿es que no vais a recapacitar? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Di, ¿quién es el Señor de los 7 cielos y del trono inmenso? سيقولون لله قل أفلا تتقون. Dirán, son de Alá. Di, ¿no le temeréis? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Di, ¿quién tiene en sus manos el dominio de todas las cosas y ampara, pero no es amparado, si sabéis? سيقولون لله قل فأنا تسحرون.
Dirán: Alá. Di: ¿por qué entonces estáis hechizados? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Pero aunque les hemos traído la verdad, ellos mienten. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Alá no ha tomado hijo alguno, ni hay con él ningún Dios, porque si así fuera, cada Dios se llevaría lo que hubiera creado y se dominarían unos a otros. Ensalzado sea Alá por encima de lo que le puedan atribuir. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Él conoce el no visto y lo aparente. Sea ensalzado por encima de lo que le asocian. قل رب إما تريني ما يوعدون. Di: Señor mío, si me muestras lo que les has prometido, رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. no me pongas con la gente injusta. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. Verdaderamente, tenemos poder para mostrarte lo que les hemos prometido. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. Responde a la maldad de la mejor manera. Nosotros sabemos mejor lo que atribuyen. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. Y di: Señor, en ti me refugio de los susurros de los demonios. وأعوذ بك رب أن يحضرون. Y me refugio en ti de su presencia. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Y cuando le llegue la muerte a uno de ellos, entonces dirá: Señor, déjame volver. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Para que pueda actuar con rectitud en lo que descuidé. Pero no, solo son palabras que dice. Ante ellos habrá un período intermedio hasta que llegue el día en que sean devueltos a la vida. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Entonces se soplará el cuerno. Ese día no habrá entre ellos consanguinidad, ni se preguntarán unos a otros. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Aquellos cuyas obras pesen en la balanza, esos serán los afortunados. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Y aquellos cuyas obras no tengan peso en la balanza, esos serán los que se habrán perdido a sí mismos y serán inmortales en el infierno, Yahanam. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. El fuego les abrazará la cara
y quedarán desfigurados. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ¿Acaso no se os recitaron mis signos y vosotros negasteis su verdad? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Dirán, Señor nuestro, nuestra propia desgracia pudo más que nosotros y fuimos gente extraviada. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Señor nuestro, sácanos de él, y si reincidimos, entonces seremos injustos. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون Dirá, sed arrojados en él, con desprecio, y no me habléis. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Es cierto que había una parte de mis siervos que decía, Señor nuestro, creemos, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Tú eres el mejor de los misericordiosos. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Los tomasteis a burla, hasta el punto de olvidar mi recuerdo, y os reísteis de ellos. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Verdaderamente, hoy les hemos recompensado porque fueron pacientes, y ellos son los que han tenido éxito. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Dirá, ¿cuántos años estuvisteis en la tierra? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين Dirán, estuvimos un día o parte de un día. Pregunta a los que pueden contar. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Dirá, fue poco lo que estuvisteis si hubieras sabido. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ¿Acaso pensasteis que os habíamos creado únicamente como diversión y que no habríais de volver a nosotros? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Ensalzado sea Alá, el Rey verdadero. No hay Dios sino Él, el Señor del noble trono. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Quien invoque a otro Dios junto a Alá sin tener pruebas, tendrá que rendir cuentas ante su Señor. En verdad, que los que se niegan a creer no tendrán éxito. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Y di, Señor mío, perdona y ten misericordia. Tú eres el mejor de los misericordiosos.